Continuando en el capítulo 17 de los Hechos. Ah, 16, perdón. Capítulo 17 de los Hechos. La semana pasada estuvimos, ¿verdad?, también escudriñando este capítulo lleno de mucha enseñanza, hermanos, ¿verdad? Lleno de doctrina, principios. Primeramente estuvimos viendo la fe, ¿verdad? La fidelidad hacia Dios a pesar de las circunstancias difíciles, como Jasón y su familia, los suyos, enfrentaron la oposición cuando buscaron a Pablo y a Silas, ¿verdad?, para ir y encarcelarlos, y cómo ellos no negaron al Señor, sino que mantuvieron una fidelidad hacia Dios a pesar, hermanos, de poder perder la vida. Después vemos en los versos del 10 al 13, al 15, perdón, cómo cuando Pablo y Silas van a Berea, la iglesia de Berea tenía esa forma de estudiar la palabra, de que checaban, dice, cada día escudriñaban la escritura a ver si lo que hablaba Pablo y Silas era ¿qué? Verdad. Y aquí es donde nos enseñan cuánto interés debemos de tener en escudriñar la palabra, no nada más en oírla, sino en estar viendo, estar buscando si lo que escuchamos, lo que creemos, lo que sabemos es la verdad, amados. No nada más palabras, sino saber qué es la verdad. Y luego, continuando con la lectura, en el verso 16 en adelante, dice: mientras Pablo los esperaba en Atenas. ¿A quién estaba esperando? Pues a Timoteo, hermanos, a Silas, a algunos de sus compañeros, ¿verdad? Dice: mientras Pablo los esperaba en Atenas, se indignó profundamente al ver la gran cantidad de ídolos que había por toda la ciudad. O sea, Pablo iba entrando a Atenas. Recuerden que los caminos, ¿verdad? Dice, todos los caminos llevan a Roma, en este caso están en Atenas, pero en los caminos, los que eran ciudadanos del lugar siempre ponían sus dioses a los lados, ¿verdad?, de los caminos, sus altares, para que los que fueran llegando a la ciudad adoraran al Dios que se creía, ¿verdad?, en esa ciudad, que hicieran reverencia y que supieran a dónde iban llegando. Entonces Pablo va llegando a Atenas y va viendo, hermanos, la cantidad de ídolos, la gran cantidad de ídolos, dice, por toda la ciudad. Iba a la sinagoga para razonar con los judíos y con los gentiles que eran temerosos de Dios, dice, y hablaba a diario en la plaza pública con todos los que estaban ahí. Imagínense la escena, ¿verdad? Iba a la sinagoga, trataba de convencer a los que ya conocían de la palabra, o sea, la ley, tanto judíos como los gentiles. Y cuando ya veía, hermanos, que los que iban a la sinagoga habían escuchado y unos habían recibido, pues entonces también Pablo iba y compartía ya públicamente a las plazas, en la calle, ¿verdad? Lo vemos aquí. También, dice, debatió con algunos filósofos epicúreos y estoicos cuando les habló acerca de Jesús y de su resurrección. Ellos dijeron: ¿qué trata de decir este charlatán con estas ideas raras? Acuérdense que jamás había sido predicado el evangelio, hermanos. Nunca ellos habían escuchado de un hijo de un Dios todopoderoso que había sido encarnado, que tomó forma de hombre, que vino, vivió como nosotros, que fue muerto en la cruz y que al tercer día resucitó y que ahora vive en el cielo. Para ellos eso era un cuento de hadas, una charlatanería. Atenas, amados, era una ciudad muy conocida, ¿verdad?, por sus científicos, por sus pensadores. Los griegos, los atenienses, eran conocidos por ser muy pensadores, por analizar, ¿verdad?, todas aquellas nuevas ciencias, ideologías, religiones que había. A eso les gustaba, en eso dedicaban su tiempo, en el pensar, en el estar analizando. Y entonces les interesó escuchar lo que Pablo, hermanos, trataba de decirles. Así que decían: parece que predica de unos dioses extranjeros. O sea, no conocían, ¿verdad?, al Dios que Pablo estaba predicando.
verso 19, entonces lo llevaron al concilio supremo de la ciudad. Imagínense, o sea, dijeron, ¿sabes qué? Vamos a llevarte con los meros picudos de aquí de Atenas. ¿Sí? Dice, ven y háblanos sobre esta nueva enseñanza, dijeron. Dices cosas bastante extrañas y queremos saber de qué se trata. Aquí el escritor Lucas pone un paréntesis, dice, cabe explicar que todos los atenienses, al igual que los extranjeros que están en Atenas, al parecer pasan todo el tiempo discutiendo las ideas más recientes. Fíjate cómo el escritor de Hechos nos da esa característica de los atenienses, o sea, que eran bien, hermanos, bien pensadores. Analizaban las cosas. Yo ya les he dicho, hermanos, en aquel tiempo no había periódicos, no había Instagram, YouTube, Facebook, no había cine, no había televisión o radio. La gente se dedicaba a escuchar lo que los extranjeros traían y veían, ¿verdad? Eran chismosillos en pocas palabras, ¿verdad? Pero no eran tontos, querían analizar lo que se hablaba. Entonces aquí nos dice eso Lucas, y luego continúa, verso 22, entonces Pablo, de pie ante el concilio, o sea, se reunieron, hermanos, los grandes pensadores de Atenas, en este lugar, ¿verdad?, tan especial. Dice, entonces Pablo, de pie ante el concilio, les dirigió las siguientes palabras: hombres de Atenas, veo que ustedes son muy religiosos en todo sentido, porque mientras caminaba observé la gran cantidad de lugares sagrados, y uno de sus altares tenía la siguiente inscripción. Entre tantos ídolos que tenían, hermanos, de repente los atenienses dijeron, ¿saben qué? Tal vez no conocemos a todos los dioses de todos los lugares. Vamos a hacer un altar, no vamos a poner una imagen, pero sí vamos a poner una escritura que diga al Dios que no conocemos. Por si se nos pasa, ¿quién? Uno más, ¿verdad? Bueno, entonces dice, vi entre sus altares que tenían uno la siguiente inscripción: a un Dios desconocido. Ese Dios a quien ustedes rinden culto sin conocer es a quien yo les quiero hablar, ¿verdad? Dice, Él es el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, ya que el Señor del cielo y de la tierra no vive en templos hechos por hombres. Muy importante esta frase, ahorita la vamos a explicar. No vive en templos hechos, ¿verdad?, por hombres. Dice, y las manos humanas no pueden servirlo porque Él no tiene ninguna necesidad. Él es quien da vida y aliento a todo y satisface cada necesidad. De un solo hombre creó todas las naciones de toda la tierra, de antemano decidió cuándo se levantarían y cuándo caerían y determinó los límites de cada una. Fíjate cuánta enseñanza está dando Pablo aquí, hermanos. Su propósito era que las naciones buscaran a Dios y quizá acercándose a tientas, o sea, sin conocerlo, como lo estaban haciendo los atenienses, ¿verdad?, lo encontraran, aunque Él no está lejos de ninguno de nosotros. Pues en Él vivimos, nos movemos y existimos, como dijeron algunos de sus propios poetas. Aquí Pablo, ¿verdad?, les usa, vamos a llamarlo así, de su propia medicina, ¿verdad?, de lo que a ellos les gusta. Dicen, nosotros somos su descendencia. Dios como un ídolo diseñado por artesanos y hecho de oro o de plata o de piedra. Dice, en la antigüedad Dios pasó por alto la ignorancia de la gente acerca de estas cosas, pero ahora Él manda que todo el mundo en todas partes se arrepiente de sus pecados y vuelva a Él. Pues Él ha fijado un día para juzgar al mundo con justicia por el hombre que Él ha designado. ¿Quién es ese hombre, hermanos? Jesús, ¿verdad?, de Nazaret. Y les demostró a todos quién es ese hombre al levantarlo de los muertos. Cuando oyeron a Pablo hablar acerca de la resurrección de los muertos, algunos se rieron, hermanos, con desprecio. Pero otros dijeron, queremos oír más sobre este tema más tarde. Con eso terminó el diálogo de Pablo con ellos, pero algunos se unieron a él y se convirtieron en creyentes. Entre ellos estaban Dionisio, un miembro del concilio, y una mujer llamada Dámaris, y varios más. Vemos este relato, ¿verdad?, que Lucas incluye en el libro de los Hechos. Y estos pasajes, hermanos, del libro de los Hechos, podemos contemplar este maravilloso acto de fe y de obediencia que pasa desapercibido. ¿Dónde está Atenas? Está en Europa, hermanos, ¿verdad? Ya es parte de Grecia. Por primera vez es predicado el evangelio en Europa. Y aquí lo estamos viendo, lo estamos leyendo. Es predicado el evangelio de Cristo en Europa, hermanos, y a través de Europa al mundo entero. Tenemos que entender que todo empieza en Jerusalén.
de Jerusalén empezamos a ver cómo la persecución hace que empiecen a irse a diferentes pueblos y ciudades los cristianos. Después empiezan, ¿verdad? Inclusive irse a Galacia, a Corinto, a todas esas partes, ¿verdad? Vemos ahora que inclusive Pablo llega a Atenas, a Europa, y de los que escucharon y se convirtieron esa vez, muy posiblemente llevaron el evangelio más adentro en Europa, hermanos. Y entonces empezó el evangelio a expandirse, predicado primeramente por los apóstoles, pero después por los discípulos que empezaron, ¿verdad?, a rendirse a Cristo. Qué maravilloso escena estamos contemplando aquí, hermanos, que llega hasta América el evangelio. Y nos lo relata la escritura y muchas veces ni siquiera, ¿verdad?, lo ponemos en nuestra mente. Aquí la primera lección que podemos notar, hermanos, es que un verdadero discípulo de Cristo siempre va a aprovechar la oportunidad para compartir el evangelio a los perdidos, encontrando la mejor manera posible de hacerlo, pues el último mandato del Señor es anunciar las buenas nuevas por todo el mundo. Marcos 16:15, y les dijo: ir por todo el mundo y predicar el evangelio. ¿Lo estás haciendo? ¿Lo estamos haciendo? ¿Cómo lo estás haciendo? ¿En realidad estás aprovechando y yo las oportunidades para expandir la buena noticia del Señor, amados? Y aquí es donde podemos ver varios principios, varias lecciones que son valiosas para nosotros, para poder cumplir ese mandamiento. Acuérdate que un mandamiento no es si quieres o no quieres. Un mandamiento es que tienes que hacerlo. Ese mandamiento no es para los pastores, evangelistas, maestros y misioneros, hermanos. Es para los discípulos. Si tú eres un discípulo, tú tienes que ir y predicar el evangelio a todo el mundo, donde andes, donde estés o donde el Señor te mande. Y aquí lo estás haciendo, porque si nada más estamos consumiendo evangelio, pero no estamos dando evangelio, algo está mal. Algo está sucediendo, por lo cual yo no estoy cumpliendo este mandamiento. Entonces hay, como les decía, varias lecciones que podemos aprender de cómo Pablo lo hace de esta manera. Y yo creo que la primera de ellas, hermanos, es: tenemos que ser conscientes de la misión. O sea, tienes que saber qué es el encargo, tienes que saber cuál es el mandamiento, tienes que saber cómo hacerlo. La advertencia, mira, Cristo, Dios siempre da el mandato, da la advertencia y luego da el cómo o el ánimo. Nunca dice nada más: ve y predica el evangelio. Pero Señor, ve y predica el evangelio. No, Él dice: miren, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Bautícelos en el nombre del Padre, ¿verdad?, el Hijo y el Espíritu Santo. Ese nombre es Jesús. Dice: para que reciban el perdón de pecados y, ¿verdad?, el don del Espíritu Santo. Y he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. En pocas palabras, el Señor te da la indicación, te dice la advertencia, ¿verdad?, que a dónde, cómo, cuándo, y te dice, ¿verdad?, y te da el cómo, el poder para hacerlo. En este caso, amados, tenemos que ser conscientes de la misión. El campo es peligroso y duro. Evangelizar no es fácil. Tienes que ser consciente de eso. Evangelizar no es fácil, no es sencillo. No es un campo blandito donde tú puedes sembrar la semilla bien padre, bien fértil y que solito se va a dar. Pon en tu conciencia, en primer lugar, este mandamiento de predicar el evangelio no es fácil. Es para todos, es para mí también, pero no es fácil, es peligroso, amados. Después de pasar un tiempo en la parte norte del territorio, vimos cómo, el libro de los Hechos nos describe cómo Pablo anduvo en Macedonia, en Filipos, en Tesalónica, ¿verdad? Cómo Pablo entonces va a Atenas. Y hay que tomar en cuenta, hermanos, que su predicación de Pablo, vimos que en algunos lugares hubo frutos, pero hubo mucha oposición, que hasta, ¿verdad?, quisieron pues matarlo. ¿Recuerdan, verdad, cómo el carcelero en Filipos los encarcelaron?
él y a Silas, y estaban, dice que en la prisión cantando himnos, ¿verdad? Y cánticos espirituales. Como hubo el terremoto, como, ¿verdad? El Señor usa esa oportunidad. Pablo le predica al carcelero, se bautiza el carcelero a toda su familia. Pasado cárceles, luego lo querían, ¿verdad? Apedrear, lo querían atormentar, ¿verdad? Hubo frutos, sí, pero hermanos, fue muy perseguido agresivamente en Tesalónica. Inclusive dicen que los hermanos lo tuvieron que esconder y enviarlo a Berea, a escondidas, y él y a Silas. Entonces, vemos, hermanos, que desde el comienzo la predicación del evangelio encuentra oposición, encuentra, ¿verdad?, sufrimiento. Y los predicadores, hermanos, que llevaban el evangelio, los apóstoles y discípulos, los primeros cristianos, siempre estuvieron en peligro. Siempre. Los que se aventuran en este campo de ser evangelistas, de compartir el evangelio, hermanos, no deben de sorprenderse que es peligroso, que hay oposición, que es duro. Muchas veces pensamos que porque Dios está con nosotros todo va a ser papita, todo va a ser sencillo, que no vamos a batallar, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sí, todo lo puedes, pero a base de mucho esfuerzo, mucha disciplina. El Señor Jesús, hermanos, tuvo mucho esfuerzo y disciplina física. Se cansaba bastante, que hasta se quedaba dormido en una tormenta en medio de un barco. Hazme el favor. ¿Quién se duerme en una tormenta, hermanos? Nada más el que está, ¿qué? Severamente cansado. El Señor Jesucristo, hermanos, no utilizó su poder divino para colgarse en la cruz y que no le doliera, y sufrir las vergüenzas, los latigazos, los golpes, los 40 días que se puso de ayuno y oración. No es sencillo, hermanos, aunque Dios esté con nosotros, y eso tiene que estar consciente en nuestra mente. No es fácil el llevar el evangelio a las personas, el vivir el evangelio. No va a ser fácil. No es la vida de color de rosa con Cristo, así no es. Él no lo describe así. Describe que Él estará con nosotros. Describe que vamos a tener victoria al final. Describe, hermanos, que todo lo que sembremos lo cosecharemos en su tiempo, en la gloria. Pero jamás dijo el Señor que era fácil. Dice que su yugo es fácil y ligera su carga, sí, porque Él lo carga por ti. Pero cuando vemos, hermanos, en Mateo capítulo 10, versos 16 al 20, cómo el Señor les explica a sus discípulos a lo que les va a mandar, aquí cambia muy radicalmente la perspectiva de lo que es el evangelismo. Mateo capítulo 10, versos 16 al 20. Miren, dice el Señor, los envío como ovejas en medio de lobos. No sé si tú alguna vez has visto, has puesto ahí en el internet, en YouTube, cómo un lobo, hermanos, se roba a una oveja. Hermanos, los lobos se roban hasta los perros ovejeros, los cargan como si fueran gatos para comérselos. Son increíbles los lobos, y el Señor conoce los lobos, Él los creó. Dice, miren, los envío como ovejas en medio de lobos. Por lo tanto, sean astutos como serpientes e inofensivos como palomas. Tengan cuidado, porque los entregarán a los tribunales, los azotarán con látigos en las sinagogas. Aquí está hablando que el mismo pueblo que creía, hermanos, iba a latigar a los cristianos. Tengan cuidado, dice. Serán sometidos a juicio delante de gobernantes y reyes por ser mis seguidores. Pero esa será una oportunidad para que les hablen a los gobernantes y a otros incrédulos acerca de mí. Cuando los arresten, no se preocupen por cómo responder o qué decir. Dios les dará las palabras apropiadas en el momento preciso, pues no serán ustedes los que hablen, sino que el Espíritu de su Padre hablará por medio de ustedes. ¿Dónde dice Jesús, hermanos, que evangelizar es fácil? ¿Dónde dice Jesús que evangelizar, hermanos, va a ser, hoy entregué 5 a Dios? Cuando yo era más joven, flaco y orejón, ¿verdad? Pues uno aprecia las palabras del predicador que está aquí arriba, ¿verdad?
en una reunión de pastores allá en Saltillo, invitaron al Z23, ¿verdad? Un ex Z, supuestamente el que empezó el grupo ese de los Zetas originales. Eran como las 11 de la mañana, ¿verdad? Llega el tipo y dice: ¿cuántos han ganado hoy para Cristo? Yo de Monterrey a Saltillo ya gané 5, ya entregué 5 almas al Señor. ¿Y ustedes cuántas llevan este mes, aunque sea? No, hoy me sentí miserable, hermanos. Dije, este ingrato en una hora de Saltillo a Monterrey, ahí en la gasolinera donde se paró, ya ganó 5 almas. ¿Cómo le hace? Y me sentí mal, hermanos. O sea, yo dije, Señor, pues no estoy haciendo nada, perdóname. Pero los cristianos creen que evangelizar es presentarle el evangelio a alguien, decirle: oye, ¿cómo está tu vida con Dios? ¿Tú sabes que Dios te va a juzgar? ¿Tú quieres ser salvo de ese juicio? Hay un Dios que ha pagado por ti. Mira, si tú haces esta oración conmigo, por fe, vas a ser salvo. Dios, perdóname, soy pecador. En el nombre de Jesús. Ya el Señor Jesús ha salvado tu vida, ya eres de Él. Y creen que eso es evangelizar. Y ya dicen que esa persona ya es de quién? Del Señor. Yo me he puesto a buscar, hermanos, ese método y esas palabras que estos hombres dicen, y jamás lo he encontrado. Nunca. El Señor está diciendo, hermanos, que nos va a enviar en medio de lobos, que tenemos que ser astutos e inofensivos, que tengamos cuidado, que nos entregarán en tribunales, que nos azotarán, que seremos sometidos a juicios, que seremos sometidos a la cárcel, hermanos, pero que seremos inclusive arrestados. Dice, pero no se preocupen, estas son oportunidades para que ustedes den testimonio de mí. Amados, tenemos que ser conscientes de la misión y del campo. No es fácil. ¿Por qué crees que nos da miedillo, nos da pena, hermanos, compartir el evangelio con alguien? Porque sabes que el mundo donde vivimos es tremendo. Y la gente, hermanos, es burlona. La gente es incrédula. La gente defiende lo que piensan, lo que creen, y no reciben a un Dios que es justo y santo, porque ese Dios los está apuntando, y entonces saben que el castigo vendrá sobre ellos si ellos no se rinden a ese Dios. Amados, Jesús sabía que sus mensajeros encontrarían una feroz resistencia, por lo que descartó, hermanos, de inmediato cualquier noción idealista de lo que significa ser un siervo. O sea, inmediatamente el Señor Jesús dijo, antes de que estos se emocionen, porque acuérdense que sucedió esto: el Señor Jesús, estando en vida, envía a sus discípulos, no nada más a los 12. Acuérdense que el Señor tenía 120, y entre esos 120 tenía 12 escogidos, que eran los 12 apóstoles, se convirtieron después. Pero entre los 120 los envió de 2 en 2 y les dijo: hey, no lleven mochilita, no lleven 2 cambios, no lleven dinero de más, no lleven lonche. Vayan y a la ciudad donde los reciban, prediquen. En la casa donde los reciban, que sea una casa honorable, quédense ahí, bendíganla. Si no los reciben, sacudan sus pies y váyanse de ese lugar, y el juicio caerá sobre ellos. Pero dice, los demonios ¿van a qué? ¿Van a qué? No, los demonios los demonios van a ser echados fuera en mi nombre. Van a sanar enfermos, van a levantar muertos. Fueron, hermanos, regresaron bien contentos los discípulos y dijeron: ay, papá, esto es pan comido. Señor, en tu nombre, mira, los demonios salían, los enfermos eran sanados. No, hombre, Señor, qué padre ser tu discípulo. Y el Señor dijo: no se alegren por esas cosas, alégrense porque sus nombres están escritos en el reino de los cielos. Yo los envío, y les empieza el Señor a decir a dónde realmente los estaba enviando. Y luego dice: hey, el que quiera ser mi discípulo se tiene que negar a sí mismo, tiene que tomar su cruz cada día y seguirme.
Hey, el que no es capaz de dejar padre, madre, hijos, hijas, esposo, esposa, tierras, animales en mi nombre, no es digno de mí. El Señor empieza a advertirles, hermanos, no es un camino fácil ser mi discípulo. No es sencillo, no traguen, ¿verdad? Todo lo que viene, sino que tienen que colarlo y tienen que saber la realidad. Oye, si para el maestro no fue fácil, si para él, hermanos, no fue fácil, los suyos lo rechazaron. El lugar donde nació dice que no pudo hacer muchos milagros porque no creían en él. A él lo torturaron, lo enjuiciaron falsamente, hermanos, y lo mataron. Él dice, si yo siendo el tronco me hicieron eso, ¿qué creen ustedes las ramitas que les van a hacer? Amados, les dijo que la persecución, la traición vendrían en los lugares inesperados y de todo tipo de personas, inclusive familiares y amigos. Cuando tú lees Mateo, capítulo 10, los últimos versos dice, el padre entregará al hijo, el hijo al padre, la madre a la nuera a la suegra. Dice que inclusive la traición viene de adentro. Porque acuérdense que en el tiempo del Señor Jesús, y ya lo explicamos la semana pasada, decir que Jesús es Señor significaba que César, el rey de Roma, no era Señor y no era Dios. Entonces eso era traición contra el emperador. Entonces por eso merecían la muerte los cristianos. Confesar a Jesús era confesar un Señor que no era el Señor, ¿verdad?, terrenal de esa tierra, y era una sentencia de muerte, hermanos. Entonces Jesús sabía que muchos responderían al mensaje de los discípulos, y claro, hermanos, el evangelio es poder de Dios para los que creen, pero para los que no creen, ¿qué es el evangelio, hermanos? Es un juicio. Si el evangelio es presentado y la persona toma el evangelio, la palabra, las buenas noticias, esas buenas noticias pues son buenas noticias para él, porque le dicen que hay una oportunidad de poder remendar, hermanos, los pecados y la maldad delante de Dios, que te va a llevar a un infierno y a un juicio eterno, pero tienes oportunidad para ser salvo de ese juicio. Gloria a Dios, es una buena noticia, pero para el que no cree, ¿qué significa el evangelio, hermanos? Un juicio, una condenación. Si tú no crees en Jesús, el único Dios, estás condenado. Entonces no nos gusta entonces recibir una mala noticia. Para los que creen el evangelio es que salvación, es poder, pero es juicio, hermanos, es locura para los que no creen. Entonces, ser como ovejas en medio de lobos es la imagen apropiada que el Señor les retrata a sus siervos para que observen, hermanos, el llamado que tienen. Llevamos el mensaje de salvación a las almas receptivas, dispersas, a los que sí van a aceptar, pero que están en medio, hermanos, de lobos opositores, hostiles, que van a hacer daño. Y esa es la imagen que Cristo quiere que pongamos, ¿verdad? No quiere meternos miedo, hermanos. Acuérdense que el temor no es de Dios. Dice el apóstol Pablo a Timoteo, porque no nos ha dado Dios un espíritu de temor o de cobardía. No. Dios no quiere meternos miedo. Dios quiere hacernos conscientes que dependemos plena y completamente de ¿quién? De Él. Y que no nos asustemos cuando haya oposición, cuando haya peligro, que no digamos, ¿qué está pasando, Señor? Pues si yo soy tu hijo y yo creo en ti, ¿por qué me pasa esto? No, el Señor dice, hey, advertidos están que en este mundo tendrán mucha aflicción, en este mundo tendrán mucha oposición, pero confíen, yo estoy con ustedes, yo he vencido al mundo. El Señor nos advierte para prepararnos, no para asustarnos, hermanos. No es el miedo el que Dios quiere en nosotros, es el estar conscientes que yo tengo que rendirme a Él, porque Él va a hacer todo a través de mí. Todo lo puedo en Cristo. Pablo decía, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y todo lo que vivo ahora en este cuerpo, en mi carne, lo vivo a través de la fe del Hijo de Dios. Ya Pablo decía, ya no puedo vivir conforme yo pienso porque me da miedo, pero todo lo vivo por medio de la fe del Hijo. Entonces, en realidad, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso es, hermanos, lo que el Señor Jesucristo quiere que su pueblo entienda
El vivir y el compartir el evangelio no va a ser sencillo porque estamos en un mundo totalmente malo. Nosotros éramos parte de ese mundo malo. Él nos ha transformado y quiere que nosotros seamos luz y sal en el mundo para llevar ese evangelio. Pero Él quiere que estemos preparados para ser odiados y maltratados como lo fue Él. O sea, Él quiere que nosotros tengamos una mente consciente de decir, no importa si aceptan o no aceptan las personas, no importa si me rechazan o si reciben, yo voy a ¿qué? A predicar el evangelio. Ese es el sentir que Cristo quiere, hermanos, en nuestra vida. Podemos encontrar consuelo y aliento en nuestras luchas sabiendo que en esos malos tratos, en esos atropellamientos, en esas burlas que nos den, hermanos, el Señor está con nosotros y Él ya lo sufrió primero que nosotros. Él ya sufrió las burlas, Él ya sufrió los escarnios, Él ya sufrió las traiciones. Así es que lo que tú sufras no va a ser algo ajeno a Dios, sino que Dios te va a fortalecer porque tú te vas a acordar, Señor, tus propios amigos, tus discípulos, los que decían que daban la vida por ti, Señor, te entregaron, te traicionaron, corrieron y te dejaron solo, Señor. ¿Qué me espera a mí este pobre pecador que soy? Perdóname, Señor, por sentirme así. Gloria a tu nombre por tu ser, Señor, fiel, un hombre fiel hasta el final. Amados, las ovejas son animales indefensos. Dile al que está a un lado tuyo, si tú eres oveja, dile al que está a un lado tuyo, si tú eres oveja, estás indefenso. Indefenso. A ver, hermanos, ¿a quién le da miedo una oveja? No una chiva, una oveja. Así toda, ¿cómo se dice? Esponjosita, la nudita, blanca. ¡Bé! Ay, nos dan ternura. Dices, ay, qué bonita la ovejita. ¿No te da miedo? Porque sabes que ¿qué? No te qué. Pues que no te hacen nada. Son inofensivas. Aguas con las chivas. Te volteas y ¡pum! Te dan con los cuernos. Pero las ovejas, hermanos, son inofensivas. Cuando el Señor dice, yo los envío a ustedes como ovejas, nos está diciendo, hermanos, que debemos permanecer muy cerca siempre del pastor, que debemos de depender siempre de él para la protección, para el cuidado. El rey David dice, Jehová, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Él en lugares dedicados me llevará y verdad, voy a comer pasto, aguas tranquilas, me pastoreará. Él es el que hace todo, hermanos. Jesús está diciendo, ustedes son ovejas, yo soy el pastor, tienen que permanecer cerca de su pastor, ¿verdad? Y no me estoy refiriendo al hombre, me estoy refiriendo al pastor de pastores, hermanos, el Señor. Si no, hermanos, no tenemos ninguna esperanza de sobrevivir contra la manada de lobos. Jesús es el gran pastor, hermanos. Él aseguró nuestra victoria. Él aseguró, hermanos, ser nuestra guía, nuestra protección, ser nuestro todo. Pero si te despegas, si te alejas, oveja inofensiva del pastor, te van a comer. Te van a comer y vas a morir. Aquí entonces, amados, el Señor lanza una advertencia, Mateo capítulo 10, versos 28 al 31. Mateo capítulo 10, versos 28 al 31. Aunque nos enfrentamos a la persecución, hermanos, en nuestra misión de seguir y obedecer a Cristo, Él nos anima a no temer. Dice Mateo, no teman a los que quieren matarles el cuerpo. No pueden tocar el alma. Teman solo a Dios, quien puede destruir tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Pregunta, ¿cuánto cuestan 2 gorriones? Miren, ayer fui a la pulga, ¿verdad? Me encanta llevar a mis niños donde venden todos los pajaritos y los conejitos, todo eso. Y me dicen Jesse y Jeremy, mira, están vendiendo los 2 periquitos con todo y jaula y la comidita y todo por $50. Los 2 periquitos, ¿verdad? Con todo y jaula y todo. Y a ellos se les hizo súper barato, ¿verdad? Mira, por 50 todo. Bueno, dice el Señor, aquí es una pregunta, dice, ¿cuánto cuestan 2 gorriones? Una moneda de cobre, dice él. Sin embargo, ni un solo gorrión puede caer a tierra sin que el Padre lo sepa. En cuanto a ustedes, cada cabello de su cabeza está contado. Pues conmigo no hay mucho problema, hermano, ¿verdad? Tengo poco.
Así que no tengan miedo, para Dios ustedes son más valiosos que toda una bandada de gorriones. Sí, el Señor nos advierte, hey, van como ovejas en medio de lobos, los van a burlar, los van a enjuiciar, los van a golpear, los van a meter en la cárcel, es más, hasta los van a matar, pero no tengan miedo. Yo estoy consciente de todo lo que ustedes están pasando. No hay nada que se esconda al ojo de Dios y a la sabiduría. Si pasa, es porque Dios tiene algo. Aunque sea consecuencia de nuestro pecado, hermanos, Dios usa esa consecuencia para algo beneficioso. Aquí es donde tenemos entonces que confiar en lo que Él ha dicho. Acuérdate siempre, valgo más que 2 gorriones, Señor. Él lo dice, Jesús se lo dijo a sus discípulos. Tú dilo a ti mismo. Cuando estés en una situación así de que dices, no hay control, Señor, tú dices que valgo más que 2 pajarillos, Señor, y que tú no te quedas sin saber que un pajarito muere o cuántos cabellos hay, ¿verdad? Así es que el temor entregado a Dios, hermanos, estamos advertidos y estamos dichos que es peligroso el campo. La segunda lección que podemos aprender de lo que Pablo, ¿verdad?, hizo aquí, es que debemos reconocer y aprovechar al máximo las oportunidades de compartir el evangelio. No se van a dar por sí solas, hermano. O sea, vuelvo a repetirte, como tenemos ese dicho, no va a ser papita. O sea, nadie se va a poner de pechito para que les lleves el evangelio. Tienes que buscar y reconocer las oportunidades para compartir del Señor. Fíjate cómo Pablo, hermanos, va entrando a Atenas, ve a todos estos ídolos, ¿verdad?, y dioses, altares que había ahí. Y al llegar, Pablo va directamente, primero, como es su costumbre, a la sinagoga. Primero lleva la palabra, ¿verdad?, las buenas nuevas a Israel, a los que ya habían recibido parte de la revelación, ¿verdad?, la Torá, la ley y los profetas. Primero siempre llega Pablo a una sinagoga, les lleva las buenas nuevas de Jesucristo. Y aquí, hermanos, él sabía que los judíos habían sido escogidos por Dios. Dios se había revelado ahí en el Sinaí con ellos, había hecho milagros, les había entregado la ley. Así es que para Pablo decía, es más probable que los judíos puedan ¿qué? Recibir el evangelio. Ellos conocen al Padre, quien envió al Hijo. Entonces iba y trataba de evangelizarlos, hermanos. Y debemos entender esto: no debemos olvidarnos de la relación inquebrantable entre Jesús y los judíos. Sí, ya no nada más Israel es el pueblo de Dios, porque Dios se hizo un pueblo de toda tribu, lengua y nación. Eso es cierto, claro que sí. Pero no debemos olvidarnos, hermanos, que cuando hablamos de Jesús, sin referirnos a la ley, al templo, a los profetas o a su linaje, que es hijo de David, entonces convertimos a Jesús en un chuy, en un maestro, en un profeta más. Cuando tú dices, no, Jesús no era judío. Hermanos, Él nació dentro de la ley y la cumplió, y vivió bajo ella y la predicó, y les enseñó a todos acerca de Él por medio de la ley, y fue al templo y cumplió lo que en el templo debía haber sido simbolismo para Él. No podemos separar a Jesús, ¿verdad?, al Mesías de Israel, hermanos. Al contrario, cuando presentamos a Jesús como el Mesías de Israel, es cuando el fuego arde, es cuando prende Roma. El Cristo de los católicos, ese no es Jesús. El Jesús de los mormones no es el Jesús de la Biblia. El Jesús de los testigos tampoco es el Jesús verdadero, hermanos. Hay muchos chuys, hay un solo Jesús, el Mesías de Israel y de todo aquel, hermanos, que viene a ser injerto del pueblo de Dios. Aquí, hermanos, es donde Pablo, ¿verdad?, primero aprovecha y va con los judíos y les predica el evangelio. Dice Lucas capítulo 2, el Señor:
Yo he venido para encender con fuego el mundo. Fíjense quién está hablando, el Señor, ¿verdad? Yo he venido para encender con fuego el mundo. Y quisiera que ya estuviera en llamas, dice el Señor. Lucas capítulo 12, versos 49 en adelante. Me espera un terrible bautismo de sufrimiento y estoy bajo una carga pesada hasta que lleve a cabo esto. Pregunta, el Señor dice, ¿piensan que vine a traer paz a la tierra? No, vine a causar división entre las personas. De ahora en adelante las familias estarán divididas, 3 a mi favor y 2 en mi contra, o 2 a favor y 3 en mi contra. Oye, ¿qué declaraciones del Señor aquí? Que no ha venido a traer paz, hermanos, que ha venido a traer división. Claro, para que haya paz entre los justos tienes que dividir, hermanos, los justos de los pecadores. Tienes que dividir las tinieblas de la luz. Pero para que eso suceda, primero tiene que haber una revolución. Y aquí entonces, hermanos, a causa de nuestro duro corazón y del libre pensamiento que tenemos, nos hemos vuelto en contra de nuestro Creador. Y hemos buscado y creado falsos dioses que nos satisfagan los deseos de nuestro corazón. Si te pones a pensar, ¿por qué hay tantas religiones? Simplemente, hermanos, cuidado. Entre el cristianismo, como te dije, hay muchas ramas falsas, muchas sectas, muchas religiones falsas. Dentro de las iglesias que se denominan cristianas, también hay muchas iglesias falsas. La pregunta es ¿por qué? Porque no nos gusta el Dios santo, puro y justo. Queremos un Diosito a mi medida, un Diosito que sea, que dé más chance, un Diosito, ¿verdad? Que haga todo lo que yo le pido. Al cabo es todopoderoso. Y que yo nomás, ¿verdad? Con hacer mis mandas, mis pactitos, pues ya lo tengo bien, ¿qué? Bien amarrado. No, hermanos, no es así. Por nuestro duro corazón hemos hecho dioses falsos y el Señor, por misericordia, hermanos, de Él, nos ha abierto los ojos a muchos. Nos ha cambiado el corazón para que creamos en el único Dios verdadero. Se nos dice que Pablo, hermanos, después de haber ido a la sinagoga, va al mercado, a la plaza, y empieza a hablar el evangelio a los que se encontraban ahí. Los hijos y las hijas de Israel que estaban en la sinagoga eran, vamos a suponerlo, los receptores más dispuestos a recibir el evangelio, porque pues se supone que ellos conocían la ley de Dios y a Dios, hermanos. Y aquí es donde, cuando Pablo aprovecha primero esa oportunidad de él creer que lo van a recibir, pues predica, hermanos. Pero luego Pablo se va a la plaza y empieza a predicar indiscriminadamente, ofrece el evangelio a todo el que ¿qué? Vaya pasando por la calle. Se sube a los tejados, ahí predica, en las banquetas, ahí predica. Naturalmente, hermanos, la gente que no cree, la gente que escucha el evangelio pero no lo cree, lo rechazó como a ti te van a rechazar. Y se burlaron de él como se van a burlar de ti, de mí. Pero también, hermanos, se burlaron de Pablo, pero recuerda que el mandamiento del Señor es predicar el evangelio a toda criatura. Y esto significa, hermanos, que los que oyen van a creer y los que no creen no van a creer. Hemos sido enviados no a salvar gente, hermanos, y no a convencer gente, porque esa es otra mala doctrina que nos han enseñado, que tenemos que salvar almas. ¿Dónde dice la palabra que tenemos que salvar almas? Dice que prediquemos la escritura, que seamos luz, que seamos sal en el mundo, que seamos testigos del Señor, que llevemos su evangelio. Pero ¿dónde dice que tenemos que salvar almas? El salvar almas lo hace el Espíritu de Dios. El mandato de nosotros es ir y predicar el evangelio a toda criatura. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Ese es tu trabajo, ese es mi trabajo. Convencer de juicio y de pecado a la gente. ¿De quién es obra? Del Espíritu Santo. Porque luego puede suceder esto, hermanos. Cuando yo hablo el evangelio pero nadie se convierte, ¿qué pasa emocionalmente en mi vida? Como decimos, ¿verdad? Me agüito.
Señor, yo les he predicado, he orado por ellos, Señor, les he dado ejemplo, pero nadie, ¿qué? Yo creo, Señor, que tú no quieres que yo comparta la palabra, porque nadie se convierte. Y entonces, hermanos, entramos en un estado de autocompasión y creemos que ya hicimos el trabajo, pero como no hubo quien se convirtiera, entonces pues ya cumplí. Hay un hermoso testimonio, hermanos. Este hombre, no recuerdo, si alguien lo sabe, dígamelo. Es el que tradujo la Biblia en chino, este misionero. Era un misionero inglés, si mal no recuerdo. No. Era un misionero inglés. Es enviado a China, fíjense muy bien, es enviado a China para precisamente evangelizar y que empiece la gente, ¿verdad? Pues claro, a reunirse, a creer en el Señor Jesucristo. Y entonces él pasa 1 año, 2 años, 3 años, 5 años, ni un alma convertida. Pero él empieza a estudiar el chino, hermanos, y empieza a traducir la palabra. Las iglesias o la confraternidad que lo envió, pues le hablan y le dicen: oye, pues como que no ha dado resultados tu predicación. Si estás chambeando, si estás evangelizando, si estás orando, si estás compartiendo. Sí, lo he hecho. Pues es que no hay resultados. Hudson Taylor, gracias. Es que no hay resultados. Pues te vamos a ayudar otros 2, 3 años. Pero si no hay almas, pues quiere decir que Dios, ¿qué? No te mandó ahí. Hacer el cuento rápido, hermanos. No recuerdo cuántos, si fueron 20 años, 25 años, hermanos. No hubo ni un alma que se entregó, ni una sola. Pero antes de morir, él termina la traducción de la Biblia. Cuando muere, hermanos, la Biblia empieza a ser impresa en ese lenguaje. Y en el primer año de su muerte, hermanos, no recuerdo cuántos cientos de miles de personas se entregan a Cristo. Si ese hombre hubiera medido los resultados de su evangelización porque se convirtieron unos o porque no se convirtieron, él jamás hubiera traducido la Biblia. Porque aquí nuestra encomienda no es salvar almas, hermanos, es predicar el evangelio, servir, amar, dar, ir. Pero las almas las salva el Señor. Él es el que los trae, Él es el que los convence, Él es el que los limpia. Nosotros nada más somos vasos útiles para llevar, ¿verdad?, esa agua viva. Pero el Señor es el que hace la obra, amados. Pablo, hermanos, fue llevado al Areópago. El Areópago ahí en Atenas, hermanos, yo creo que lo han visto en fotografías. Es como un teatro natural, que es una loma de piedra. Entonces hicieron puras bancas de piedra muy bonitas, así como en una media luna, ¿verdad? Y en medio estaba ahí el que hablaba. Arriba del Areópago, hermanos, está el templo, el Partenón, el templo más grande que existía en ese tiempo en el Imperio Romano. Estaba precisamente ahí en Atenas. Imagínate, Pablo, hablándoles de Cristo, estaba abajo del mayor templo idólatra que había, ¿verdad?, ahí en Roma. Y Pablo expone, hermanos, de una manera magistral, ¿verdad?, el evangelio aquí. Tiene la mejor audiencia hablando, ¿verdad?, culturalmente y de educación a los atenienses, ¿verdad? Y les dice: veo cuán religiosos son en todas las cosas. Aquí es donde les digo que Pablo aprendió a aprovechar las oportunidades. Él vio la oportunidad. ¿Cómo les llegó a estas personas? Son muy religiosos, tienen ídolos por todas partes. Por ahí les voy a entrar, ¿verdad? Veo cuán religiosos son en todas las cosas. Y no hay que confundirnos. Pablo no está alabando, hermanos, la idolatría de la gente. No le está diciendo qué bueno que son muy idólatras. No, él está diciendo veo que les interesa mucho hablar acerca de dioses, ¿verdad?, prácticamente. Y quiere aprovechar, hermanos, ese intenso deseo de ellos para Pablo, ¿verdad?, sembrar el evangelio en ellos. Pablo estaba apelando, hermanos, a las pistas, a los ecos, a las indicaciones que esta gente estaba buscando un Dios, pero no encontraban, ¿verdad?, al Dios verdadero. Y Pablo dice: pues yo mientras caminaba y entraba a su ciudad y veía los altares, vi un altar que decía: el Dios no conocido. De ese Dios es quien yo quiero hablarles, ¿verdad?
Astutamente Pablo, hermanos, Pablo eligió usar los principios religiosos de esta sociedad, de esta ciudad de Atenas, y trató de encaminarlos por medio de eso a la fe. Aquí es donde tú y yo tenemos que aprender a observar, hermanos, a las personas, a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros compañeros, ¿verdad?, de la escuela, a nuestros vecinos, a nuestra familia. ¿Cómo yo puedo compartir de una manera que se interese esta persona el evangelio? ¿Cómo puedo yo entrar, verdad, con esa palabra para que sea cautivado este hombre, esta mujer, este compañero, esta familiar mío, este amigo? Pablo, hermanos, se encontraba parado justo debajo del Partenón, el templo más impresionante del mundo antiguo. Este templo, hermanos, tenía la escultura enorme de la diosa Atenea. Y Pablo, yo pues digo, está ahí, ¿verdad?, el aerópago, y está el templo. Pablo tenía que ver el templo y todo lo que ahí, ¿verdad?, se hacía. Y prácticamente entonces Pablo empieza a aventarles el evangelio con un poquito, ¿verdad?, de ahí te va. El Dios que hizo el cielo y la tierra y todo lo que hay en ella, aquel que es Señor del cielo y la tierra, no vive en templos hechos por hombres. Y esta ciudad tenía el templo más impresionante que había, hermanos. Esto tenía que haber llamado la atención. Cuando Pablo dijo eso, yo creo que todos dijeron, bueno, que este ingrato no ve lo que está arriba de nosotros, ¿verdad? Hermanos, Pablo fue astuto. El evangelista, el Hijo de Dios, tiene que ser astuto para llevar el evangelio. No dije inteligente, hermanos, astuto, sabiduría que viene por parte de Dios, ¿verdad? Tiene que asimilar lo que puede y tiene que evitar, hermanos, lo que se puede evitar. Tú no vas a decir Jesús es Señor en medio de una reunión de musulmanes, porque te van a matar. ¿Sí? Tú tienes que vivir a Jesús. Tú tienes que encontrar la forma en que tu vida, hermanos, sea valiosa para el evangelio. No le tienes que tener miedo a que te vayan a matar. Lo que me refiero es, le servimos más a Dios vivos si estamos haciendo su voluntad que muertos. Porque luego pensamos que no, es que a mí me da miedo porque ser misionero tengo que entregar mi vida, y luego si me matan allá en la selva, de volada pensamos, hermanos, que nos van a matar. Le sirves más vivo a Dios si haces su voluntad. Si vives una vida de 40, 50 años en el camino de Dios, hermanos, eres más útil que ser muerto. Pero déjame te digo que las muertes en Cristo, el Señor también las usa explosivamente para convertir a la gente. Por eso Pablo decía, estoy entre dos cosas. Para mí el vivir es Cristo, y quiero vivir para poder llevar, ¿verdad?, el evangelio. Pero si muero, no sé qué escoger, estoy entre la espada y la pared, ¿verdad?, dice Pablo. Amados, uno podría pensar, hermanos, que Pablo, ¿verdad?, al terminar su discurso, Pablo, acuérdense que era un hombre muy preparado en la ley, hermanos. Era el estudioso mejor capacitado de su tiempo, el fariseo de fariseos, hermanos. Era un erudito, un doctor, Pablo. O sea, era una cabezota andando, hermanos, el apóstol Pablo. Y uno pensara que cuando Pablo les predica el evangelio a estos inteligentes atenienses, lo van a recibir, ¿verdad? Porque no le está hablando un agricultor, hermanos, un pescadorcillo ahí, ¿verdad? Les está hablando un doctor de la ley, a como a ellos les gustaba. Pero, hermanos, aquí ya voy a terminar. Dice, cuando Pablo en esta multitud dice esto, pero Dios lo levantó de los muertos. En ese instante, hermanos, dice, cuando oyeron de la resurrección de los muertos, se burlaron. Dijeron, todo estaba bien hasta que ¿qué? Hasta que dijiste que un Dios puede morir y luego resucitar. Charlatán. Vámonos, perdimos nuestro tiempo. Vámonos, raza. Y se empezaron a levantar, hermanos, se fueron, se burlaron de él. Hermanos, dice que solo un puñado de personas estuvo dispuesto a darle una segunda, no dice que creyeron, dice, vamos a seguir escuchando de esto después. Nos vemos después, ¿verdad? Y te damos otra oportunidad. Aquí, hermanos, la semilla fue sembrada en Europa, como les digo. No hubo aquí un gran crecimiento, una explosión como lo vemos en otras ciudades, pero fue sembrada ¿qué? La palabra. Muchas veces, hermanos, y con esto termino, con este otro pensamiento, nunca te rindas ante el rechazo del evangelio.
No te rindas de evangelizar, no te rindas de compartir, no te rindas de sembrar. Por más que parezca que la gente sí te está poniendo atención y que sí van a aceptar, cuando te lleves ese desfalco, ¿verdad? Que, ¿sabes qué? Muchas gracias, ya no me hables del Señor, ya no me hables de tu religión. Yo tengo mi virgencita, tengo mis dioses, tengo mis ídolos, ¿sabes? Mi creencia que me dejó mi abuelita, ¿verdad? Yo estoy bien con mi Dios. No te agüites, no dejes de. Sigue, hermanos, sembrando. La semilla, hermanos, fue sembrada en ese lugar, bajo ese templo, bajo esa multitud de pensadores. Y el Evangelio dice que nunca vuelve vacío, hermanos. Yo estoy seguro que entre los que escucharon en ese momento, que no recibieron, pero que dijeron, voy a seguir escuchando después, fueron, ¿verdad?, convertidos a Cristo, y ellos llevaron más allá la semilla, hermanos, y la esparcieron más en Europa. Y aquí es donde una lección final, hermanos, para todos los discípulos es esta: no se preocupen por el éxito al ojo del hombre, que si se convirtieron o no. Preocúpense por ser fieles, fieles al llamado, fiel a predicar, fiel a evangelizar, fiel a vivir el evangelio, hermanos. Anuncia el evangelio, vive el evangelio. No cuentes cuántos conversos llevas. No presumas que entregaste 5, hermanos, de aquí a los Fresnos. No, amados. Preocúpate por ser fiel al mandato del Señor, si lo estás haciendo de la manera correcta y para su gloria. Si continúas leyendo, hermanos, los capítulos de Hechos, si continúas la lectura, ¿verdad?, tú vas a ver que Pablo nunca permitió que el rechazo del evangelio, hermanos, cesara y apagara su corazón y su fuego por predicarlo. Jamás. La oposición, la persecución, hermanos, fuera causa de que Pablo abandonara la misión. Al contrario, hermanos, se mantuvo siempre fiel, velando, orando, predicando, aprovechando cada oportunidad, hermanos, sea en la cárcel, fuera en una corte frente a los reyes, fuera después de haber sufrido un naufragio, predica. O sea, en todo momento y en todo lugar, Pablo siempre vio una oportunidad, en las desgracias y en las buenas. Y aquí es donde tú y yo, hermanos, tenemos que ver ese ejemplo de Cristo en la vida de estos hombres y mujeres. Y termino con Gálatas capítulo 6, versos 9 al 11. Sé que conocen este verso. Gálatas capítulo 6, versos 9 al 11. Desde el 7: no se dejen engañar, nadie puede burlarse de la justicia de Dios, siempre se cosecha lo que se siembra. Los que viven solo para satisfacer los deseos de su propia naturaleza pecaminosa cosecharán de esa naturaleza destrucción y muerte. Pero los que viven para agradar al Espíritu, del Espíritu cosecharán vida eterna. Así que no nos cansemos de hacer el bien, hermanos, que a su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos. Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos el bien a todos, y en especial a los de la familia de la fe. Amados, el Evangelio es poder de Dios, pero no es fácil el campo donde va a ser sembrado. Hay que estar conscientes del peligro, hay que estar conscientes del poder de Dios, que siempre está con nosotros. Hay que aprovechar las oportunidades y nunca rendirnos ante nada para cumplir, ¿verdad?, ese valioso mandato que es llevar la palabra de Dios. Señor Jesús, gracias por este momento. Gracias, Padre, por tu palabra y tu Espíritu. Gracias por la sabiduría que pones, Señor, en nosotros cuando somos humildes y pedimos, Señor, de ti la revelación. Nos dejas ver tantas cosas, Señor, que falla en nuestra vida, pero tú lo revelas para que nosotros vayamos, Señor, a la verdad, y entonces tomemos esa verdad y te permitamos hacerla vida, Señor, dentro de nosotros. Así es que nuestro buen Dios sigue hablando, Señor, con tu palabra a nuestra vida. Sigue alimentándonos, dándonos cada día el pan espiritual, Señor, para alimentarnos y crecer. Gracias, Señor, por lo que has hecho en la vida de cada uno de los que se ha humillado y que ha entregado su vida a ti, Señor. Úsanos como herramientas útiles para llevar ese evangelio, Señor, para llevar esa buena nueva
y permítenos resistir ante la oposición, Señor, ante el sufrimiento, ante el peligro. Sé tú siempre, Señor, el que nos guía, y sé nuestro buen pastor, Señor, del cual nunca debemos alejarnos. Te bendecimos, Señor Jesús, y en este momento recordamos ese bendito acto de amor, Señor, que diste en la cruz, Padre, por medio de tu cuerpo y tu sangre, haciendo este memorial. Te alabamos, nuestro buen Salvador, nuestro buen Señor Jesucristo. Amén y amén. Dejo lugar para la